por la muerte de su hermano. Así que el título para este mensaje para hoy, en esta mañana, es: no dejes que la venganza te ciegue. Y eso vamos a ver con Joab. Él vivía un estilo, su vida estaba lleno de querer cobrar la venganza hasta que llegue el día. Y vamos a ver nosotros una vez más: no dejes que la venganza te ciegue. No dejes que la venganza ciegue tu corazón al odio. No dejes que la venganza envanezca tu mente. Y no dejes que la venganza sea parte de tu vida. De hecho, la palabra de Dios nos va a decir que de Dios, dice, es la venganza, no es el hombre. Así vamos a ver nosotros qué es lo que el Señor nos va a enseñar hoy en esta mañana. Así que si estás tomando nota, voy a estar enfocándome en 3 observaciones hoy día. Lo primero que vamos a ver es el patrón cultural y el modelo de Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a ver el patrón que el mundo ha hecho con respecto a si tenemos concubinas o no tenemos concubinas, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros el modelo realmente de Dios. Alguien dijo por ahí: pastor, si David tuvo muchas mujeres, yo también puedo tener, ¿verdad? Y la respuesta es no. Y vamos a ver esto nosotros, lo que David nos enseña. Pero también vamos a estar observando que Abner hay en su corazón esto: la jactancia envanece. La jactancia envanece. Abner se va a jactar de sus logros que él hizo. Pero vamos a ver que una vez más la jactancia envanece el corazón. Y por último vamos a estar viendo: no dejes que la venganza te ciegue. La venganza trae consecuencia, pero el perdón trae sanidad. Así que te invito a abrir tu Biblia una vez más, 2 de Samuel capítulo 3. Y vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 5. Y la palabra de Dios dice así: la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, ¿qué dice? La de Saúl se iba debilitando. Los hijos de David, nacidos en Hebrón. En Hebrón le nacieron hijos de David. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Kilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, la hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonai, hijo de Hagit. Y el quinto fue Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto fue Itraín. Wow, qué nombre, ¿no? Itraán, hijo de Aglat. Una vez más el 5. El sexto fue Itraén, el hijo de Eglat, y también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras sobre los hijos de David, sobre sus mujeres y sobre la enseñanza que tiene el Señor para nosotros hoy. ¿Está bien si oramos? Amado Padre, te pedimos una vez más que nos ilumines nuestras mentes y nuestros corazones a la verdad de tu palabra. Tu palabra no se equivoca, Señor. Tu palabra es verdad. Y permítanos, Señor, que hoy en esta mañana tú tienes palabra para cada una de las personas que tú has traído, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté dando convicción a cada uno de nosotros para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El 12 de septiembre del 2018, en la iglesia Aposento Alto. ¿Han escuchado ustedes la iglesia Aposento Alto en Lima? La iglesia quiso tomar posesión de la explanada del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como el estadio de Matute, de la Alianza Lima. ¿Cuántos aliancistas hay aquí? Hoy, ¿para qué pregunté, verdad? Los de la U se van a molestar hoy día. Pero lo cierto que la iglesia Aposento Alto quiso tomar el estadio y el pastor principal se llama Alberto Santana. ¿Ok?
Entonces, cuando esto salió a la noticia, tanto como Panorama, Cuarto Poder, empezaron a investigar al pastor y se encontraron con una joyita en la vida de él. ¿Cuál era la joya? Que el pastor era casado. Y todos estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Pero también hubo en el título negritas ahí. El pastor era casado y tenía concubinas. Y lo cual llamó mucha la atención a las iglesias cristianas y más aún al periodismo. ¿Cómo es posible que un pastor tenga concubinas? Así que lo preguntaron al pastor, pastor, ¿cómo es posible que usted puede tener concubinas? Y el pastor dijo estas palabras, que Dios me había revelado que yo tengo la libertad de poder tener concubinas. Y la pregunta ¿es cierto esto? Y la respuesta es no. Nada de esto. Pero el pastor estaba utilizando a Dios para satisfacer sus deseos carnales. Y hoy vamos a ver en la vida de David que estos tipos de prácticas traen consecuencias. Y de hecho, la vida del pastor y la iglesia trajo consecuencias. La iglesia se dividió. No quiso saber más porque bíblicamente sabían que el pastor estaba totalmente alejado de Dios. La iglesia se dividió y de hecho el periodismo empezó a atacar a la iglesia porque después se dio cuenta que había muchísimo dinero en esta iglesia y preguntaron ¿de dónde sacaron muchísimo dinero? Y ahí donde que muchos dijeron que hubo lavado de activo ahí. Es una serie de historias, pero el punto que quiero mencionar aquí es que Dios le dijo a él que puede tener concubina. Así que vamos a ver nosotros, la primera observación es el patrón cultural y el modelo de Dios. Hemos leído nosotros en la vida de David, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de David y cuántos hijos tuvo David? David tuvo 6 hijos y los nombres son Abnón, Quilab, Absalón, Adonías, Cefatías y Traén. Pero estos hijos tenían diferentes madres y la madre se llamaba Ahinoam, Abigail, Maca, Jaquit, Abital y Eglá. 6 hijos, 6 mujeres diferentes. 6 hijos, 6 mujeres y diferentes caminos, ¿verdad? La familia de David en un cierto sentido está creciendo. Pero aquí tenemos una vez más una breve información sobre los hijos de David, una breve información sobre las esposas de David, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué David tenía 6 esposas? ¿Verdad? En los 7 años de gobierno, David fue en contra del mandamiento de Dios. El rey David debería tener solamente una sola esposa, ¿verdad? Pero él iba en contra de los mandamientos de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de David, los reyes de sus compañeros de otras ciudades, ellos tenían por cultura tener esposas y tener concubina. Y David se ha influenciado de los demás, ¿verdad? Así que si los demás tienen concubinas, David dijo, yo también puedo tener. Entonces, pero la pregunta es, ¿nosotros realmente agarramos el patrón del mundo o el modelo de Dios? Entonces David adoptó el modelo o la cultura del mundo. Y David dio un mal ejemplo. ¿Quién llevó este ejemplo en su familia? ¿Ustedes recuerdan? Su hijo Salomón. Él es ya el men en esto. ¿Cómo es esto? Su hijo Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Él se llevó el Oscar. Se llevó el Oscar. Pero la pregunta es, ¿Dios aprueba todo esto? Dios aprueba la costumbre cultural y de hecho, esta costumbre cultural se llama poligamia. Poligamia, ¿verdad?
Y la poligamia básicamente, ¿no?, es una persona que tiene diferentes mujeres, ¿no? Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Por el hecho de que la Biblia menciona la poligamia, no quiere decir que Dios aprueba esta práctica. ¿Ok? Deuteronomio 17:17 nos dice así: el rey no debería tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón, dice, del Señor. En ninguna parte de las Escrituras se presentan la poligamia o el concubinato como parte del diseño de Dios para la creación, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que la poligamia es un, ¿cómo lo puedo decir? Es un modelo cultural. De hecho, en el Medio Oriente tú puedes ver esto. Alguien dijo: pastor, quiero ser misionero en el Medio Oriente. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque allá pueden tener muchas esposas. Ten cuidado del corazón, de la manera como piensas, ¿verdad? Pero no es el modelo que Dios aprueba. La poligamia es un modelo cultural que no debemos imitar. Una vez más, la poligamia es un modelo cultural que no debemos imitar, pero el modelo de Dios sí es algo que podemos imitar. Fíjate, en Génesis 2:24 nos dice así: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, ¿qué dice? A dos mujeres, dice, a su mujer. Y serán, ¿qué dice? Una sola carne. Eso es el modelo que Dios ha establecido. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, ¿qué dice? De dos mujeres, de una sola mujer. Efesios 5:25 nos habla que Jesucristo tiene su novia. ¿Cuántas novias tiene Jesucristo? No dice muchas, dice una sola novia que con quien va a estar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Una vez más, la poligamia no es un modelo cultural que nosotros debemos imitar, pero sí debemos imitar el modelo de Dios. Una sola mujer. Pastor, ¿con una soy suficiente? Claro que sí. A la justa la aguanto, dice. No debes hablar así, de esta manera, ¿verdad? Nuestro deber es amar a nuestras esposas, como Cristo dice, amó a la iglesia. Una sola. Entonces, David estaba practicando esto. Entonces, la razón por la que las Escrituras registran tanto estos casos de poligamia o como concubinato no es para respaldar estas acciones, sino para condenarlos y mostrar cuán destructivas son para nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante en la vida de David, cómo estas situaciones destruyen gran parte de su reino. Sus hijos van a pelearse entre ellos y de hecho va a haber muchos estragos entre sus hijos. Se van a matar entre ellos, ¿verdad? Pero una vez más, alguien preguntó: pastor, ¿qué es una concubina? Una concubina es una mujer que vive con un hombre sin estar casado. Y acuérdate que David, Salomón, ¿cuántas concubinas tuvo? 300 concubinas. Wow. Pero eso no quiere decir que Dios aprueba esto, ¿no? Fíjate ahora, hablando de concubina, vamos a ver que Abner va a ser acusado por Isbosé por una concubina. Fíjate el versículo 6, dice así: en la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl, y como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba, ¿qué? Rispa, y era hija de Ayá. Un día, Isbosé increpó a Abner: ¿por qué te has acostado? ¿Qué dice? Con la concubina de mi padre. Isbosé hace una pregunta a su propio comandante Abner. Realmente en aquel tiempo no podías tocar a una concubina mientras que permanecía a un rey. Y la historia nos dice: si tú tocas a una concubina, lo que estás dando a entender es que tú quieres tener la posesión del rey. Y es por esta razón que Isbosé le llama la atención ¿a quién? A su general Abner. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Entonces,
vamos a ver nosotros, los versículos que vienen, la respuesta de Abner. Y aquí viene la segunda observación. Vamos a ver el corazón del general Abner. Y vamos a ver la jactancia que envanece el corazón. Abner va a dar una dura respuesta. Y alguien se preguntará, pastor, ¿pero qué es la jactancia? La jactancia es la persona que se alaba por sus propios logros. Y vamos a ver que Abner, y quiero, mientras que vamos a leer, quiero que te fijes cómo él se alaba por sí mismo, por los logros que él ha hecho por los demás. Fíjate el versículo 8. ¿Cuál fue la reacción de Abner? Abner se puso feliz, así dice. Abner se disgustó por el reclamo de Isbosé y le dijo, ¿acaso piensas que soy un simple perro? En pocas palabras está diciendo, Isbosé, ¿tú no sabes con quién estás hablando? Yo soy el mero mero, yo soy el general aquí. ¿Qué tal jactancia? ¿Qué tal humildad, verdad? Pero vamos a ver qué más dice. ¿Acaso piensa que soy un simple perro al servicio de Judá? Ahí está. Yo, que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, y a sus familiares y amigos. Yo, que no te he puesto en las manos de David, y ahora vienes a reclamarme por andar con esta mujer. Que el Señor me castigue duramente. Y más aún, si no hago con David lo que Dios le ha prometido. Versículo 10. Y pongo en sus manos el reino de Saúl, y lo confirmo como rey de Israel y de Judá desde Dan hasta Berseba. Isbosé lo escuchó y no pudo responderlo porque le tenía miedo. ¿A dónde quiere llegar con esto? Aquí ellos tuvieron un choque. Y vamos a ver que Abner, por ser recriminado, cambia de bando. Cambia al lado de ¿quién? De David. Y ya hace una pregunta una vez más. ¿Soy yo cabeza de perro? ¿Acaso yo soy un perro? Y aquí notamos una vez más la arrogancia del general Abner. ¿Yo no te he puesto en las manos de David? Está diciendo, por mí tú eres rey. Por mí tú tienes el puesto. Por mí yo te respaldo. Por mí tú tienes seguridad. Yo. ¿Y qué pasa cuando Isbosé le llama la atención? Al orgulloso no le gusta ser reprendido. ¿Sabías esto? Y Isbosé era uno de estos. Isbosé se sentía superior que David, que Isbosé. Y Isbosé lo reclama. ¿Por qué ¿Qué? Al orgulloso, ¿qué? No le gusta ser reprendido. Los orgullosos no pueden soportar que lo reprendan. Y sobre todo cuando él se siente superior. Y por eso es el enojo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la vida de Abner, del general Abner? El orgulloso se jacta mucho. Y aquí él se está, ¿qué? Jactándose mucho. Por mí. Si podemos aplicar en nuestros tiempos, y voy a ponerlo en términos ministeriales, ¿ya? Por mí, tú eres parte del liderazgo. Por mí, estás sirviendo en la iglesia. Y cuando tú vienes a reclamarme por mi falta, y yo te reclamo, hey, ¿quién eres tú? Por mí tú estás ahí. Lo que está diciendo, tú no eres quien para que me reclames. Yo soy más que tú. Eso es una arrogancia total. Entonces, el orgulloso se jacta de esto. Y aquí está la aplicación para nosotros, hermanos. La jactancia desaparece cuando buscamos la ayuda del Señor. Y cuando le damos gracias a Él por todo. Y que todo lo que pasa no es por ti, sino es por Él. Ahí la jactancia desaparece. Cuando alguien me pregunta, Darwin, ¿cuántas personas vienen a tu iglesia? Y de verdad yo no estoy contando, de verdad. Yo lo único que yo respondo es Dios que envía a las personas. Ahora, con esto no estoy diciendo que soy humilde en esto, ¿verdad? Con eso estoy diciendo que es Dios quien trae a cada uno de ustedes. Pero aquí vemos al general Abner que no, que todo gira alrededor de ¿quién? De él. Todas las cosas que acontecen es por él. ¿Qué tal jactancia realmente?
Pero otra cosa también, el hombre orgulloso, el jactancioso, ¿no? Él siempre va a buscar una forma de vengarse y menospreciar tu testimonio. Eso siempre es esta persona jactancioso. Y eso es lo que Abner va a hacer, a irse donde David. Mira, se está debilitando este gobierno y fíjate lo que hace Abner el general. David, yo te voy a entregar, ¿qué dice? El reino. Imagínate la jactancia que un hombre puede tener en todo esto, ¿no? Bueno, podemos hablar mucho de esto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos aplicar nosotros esta verdad en nuestras vidas, no? Abner era una persona que trataba muy duro a la gente con menosprecio. Pero nosotros como personas no debemos ser de esta manera. Nosotros debemos ser apacibles con las personas, ¿verdad? ¿Y quién no ama a la persona apacible? Todos quieren estar con esta persona, ¿verdad? La persona realmente que maltrata a otro, que es jactancioso, generalmente no tiene muchos amigos, se queda solo. Y de hecho, él mismo se molesta con él mismo. Pero la persona que es apacible realmente es agradable y edifica a otras personas. Muchos quieren estar a su lado. Debemos ser estos tipos de personas y no como como el general Abner, ¿verdad? Pero continúa la historia. Vamos a ver un poquito más que Abner, desde hace mucho tiempo, sabía que David estaba profetizado para ser el rey de todo Israel, pero él no quiso asumirlo, ¿verdad? Así que vamos a ver que Abner es un ejemplo de estos cristianos que saben, mejor dicho, personas que saben que Dios existe, que saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que ellos saben muy bien, pero que no aplican esta verdad en su vida. Y Abner sabía estas promesas de Dios, pero que no quería obedecer estas profecías que ya estaban por David. Fíjate en el versículo 12. Entonces Abner, ¿qué dice? Envió mensajeros a David para preguntarle, ¿de quién es el país? Y mira de lo que dice Abner, aquí tienes mi mano, que dice, hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. ¿Qué tal humildad de este hombre? Como si él fuera el que controlaba todo, las 11 tribus, ¿verdad? Versículo 13. Al oír David esta propuesta, respondió, acepto tu propuesta. Si tú vienes conmigo con esto, pura vida, me encanta esta idea. Si me quieres dar los 11 reinos, perfecto, lo recibo. Pero aquí David va a hacer una condición. Fíjate, David aceptó su propuesta con una condición. ¿Y cuál es la condición? Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. Si no lo traes, mejor que no vengas. Y la pregunta es, ¿y quién es la famosa Mical? Mical es la hija del rey Saúl. El rey Saúl, cuando nadie quiso pelear con Goliat, ¿quién fue a la batalla? David. Y cuando salió vencedor, el rey Saúl dijo, wow, este es un guerrero. Hija mía, te presento a tu nuevo esposo. Se juntaron los dos y realmente eran casados. Pero el rey Saúl, después que hubo odio, resentimiento y envidia en su corazón, lo que hizo fue quitar a su hija y apartar de David, se quedó solo y el rey Saúl se quedó con su hija y lo hizo casar con otra persona que vamos a ver nosotros ahorita. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 13 una vez más. Al oír David esta propuesta respondió, acepto tu promesa. Con una condición, cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. Si no lo traes, mejor que no vengas. Versículo 14. Después de esto, David mandó a decir a Gisbosé, el hijo de Saúl, que devolviera ¿a quién? A Mical, porque era su mujer. Pues
pues por ella había entregado 100 prepucios de los filisteos. No vamos a hablar de los prepucios ahorita, ¿verdad? Versículo 15. Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Petiel, hijo de Laís, y le quitaran a Milca. Petiel se fue llorando tras ella hasta llegar a Bejurín, pero Abner le ordenó que se regresara a su casa y Paltiel obedeció. Acuérdense esa palabra muy bien, Paltiel. Paltiel, como palto, ¿verdad? Paltiel. ¿Qué está pasando en esta historia? Es una historia de amor, ¿verdad? Una vez más, la hija de Saúl, el rey Saúl le había quitado a su hija y el rey Saúl le hizo casar a su hija con otro hombre llamado ¿qué? Paltiel. Y cuando David quiso recuperar a su esposa, Mical tenía ¿qué? Ya tenía un esposo llamado Paltiel. Y Paltiel, cuando se enteró que su mujer le estaban llevando para reunirse con David, él fue llorando, please, por favor, Mical, no te vayas, no me dejes solo. Y Abner le dijo, silencio, vaya a su casa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es algo interesante, ¿no? Es muy posible que David quizás amaba a su esposa, llamada Mical, pero más adelante vamos a ver que Mical trae muchas consecuencias a David. Y de hecho todas sus mujeres le van a traer muchas consecuencias, ¿no? Pero muchos comentaristas dicen, ¿no? Por la razón por la cual David trajo a Mical, la hija del rey Saúl, es para nuevamente reforzar estos pactos políticos entre gobiernos. Y generalmente es común, incluso en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero vamos avanzando un poquito más. Versículo 17, vamos a ver que este general Abner es un capo. Es como son los ministros o los congresistas que tenemos ahora, que va a buscar la forma como ganar a las personas para que sigan la visión que él tiene. Versículo 17. Luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo, hace tiempo que ustedes procuran, ¿qué dice? Que David sea el rey de Israel. Versículo 18. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho, tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Versículo 19. Luego fue y habló con los benjamitas y después de eso dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjamitas, ¿qué dice? Estaban de acuerdo. Ok, ¿qué hizo Abner? Una vez más, la jactancia, ¿verdad? Yo soy el general y llamó a todos los ancianos. Mira, ¿sabes qué? Esto es el plan. Yo sé que ustedes todos quieren que su rey sea David. Y de hecho, para sustentar, las profecías hablan de él. Y los ancianos aceptaron, los benjamitas también aceptaron todo esto y todos estaban de acuerdo que David sea el rey. Abner era un tipo de persona político, un intermediario ahí, pero él tenía sus propios propósitos también. Como todo político, como todo congresista, si hago algo, ¿qué saco yo de la torta, verdad? Algo tengo que ganar y Abner va a esperar esto. Así que vamos a ver el versículo 20. Para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo, ¿qué dice? Acompañar de 20 hombres. Y David le ofreció un banquete a todos ellos. Ese día hubo chirucho. Cuy al horno, todo esto hubo. Ellos comieron, las 20 personas comieron muy bien este día. Y fíjate que Abner va a abrir su bocaza. Mira lo que dice Abner. Me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reine como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. En pocas palabras, me encanta la idea, dice David. Si me quieres entregar el reino, una vez más,
pura vida, estoy feliz y todo esto. Y Abner dijo, le hice muy linda. El pacto fue firmado, el contrato, todo está listo, lo llevo en el bolsillo. Caballeros, los 20 hombres, regresemos a nuestra ciudad para informar que David va a ser nuestro próximo rey. Eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando aquí es que Abner está regresando con sus 20 hombres. Pero aquí hay algo muy interesante, lo que se nos viene. En esos momentos, el general de David no estaba presente ahí. Porque si estuviera presente, él hubiera levantado la mano y hubiera dicho, no, este hombre no es de confianza. Y de hecho, los versículos que se vienen, va a hablar de esto. Va a hablar del otro general. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama el otro general? Joab. Y aquí viene la tercera observación. ¿Qué había en el corazón de Joab? Venganza. Y aquí viene la tercera observación. No dejes que la venganza te ciegue. Y ustedes saben que muchas veces aquí en nuestra sociedad no actuamos en base al perdón, sino en base a la venganza. Tú me golpeas, yo te golpeo. Tú me matas a uno, yo te mato a dos, ¿verdad? El general Joab no se había olvidado que Abner había matado a su hermano con una lanza. La mente y su corazón le hacía recordar a su hermano. Imagínate que cuando lo ve, ¿verdad? Y lo que vamos a ver nosotros es que Joab va a tomar venganza por la muerte de su hermano en lugar de dejar que Dios hiciera justicia. Versículo 22. Después de visitar a David, fíjate, Abner se marchó de Hebrón, ¿qué dice? Muy tranquilo, feliz. Ya lo hicimos, muy lindo, muy pura vida. Mientras tanto, ¿qué dice? Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín. Obvio que Joab no estaba ahí. ¿Por qué? Porque él estaba, ¿dónde? En un lugar, en un campo de batalla y vino victorioso. Versículo 23. Y al llegar a Hebrón le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Versículo 24. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó: supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. Wow. Pregunta: ¿quién es el que manda ahí? ¿David o su general Joab? Es David, ¿verdad? Pero mira, fíjate acá, la venganza te ciega. Joab le recrimina a David: supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo has dejado ir? Le está diciendo. David, ¿tú no sabes quién es esta persona? Déjame explicarte y decirte quién es esta persona. Una vez más, la venganza te ciega. De hecho, el rey David puede tomar cualquier decisión, ¿verdad? Si al rey David le complace decir, ¿sabes qué? Vamos por este camino, toda la tropa va por este camino, porque él es el rey. Pero Joab quiere pasar sobre la autoridad de David. Dijo: David, ¿por qué haces esto? Una vez más, la venganza nos ciega. David tiene autoridad sobre el general. Una vez más, la venganza nos ciega. Versículo 26. En cuanto Joab salió de la presencia de David, aquí vamos a ver a Joab una vez más. Si David no hizo nada, yo lo puedo hacer. Si David no hizo la venganza, yo voy a ¿qué? A vengarme. Mira lo que dice el versículo 26. En cuanto Joab salió de la presencia de David, escuche bien, sin que David lo supiera, mandó un mensaje ¿a quién?
a Abner, pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Siria. Y cuando Abner volvió, y escuche, ¿qué dice? Joab lo llevó, ¿qué dice? Aparte, a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad quería, ¿qué? Vengar la muerte de su hermano Asael. Así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. Wow. Una vez más, la venganza ciega tu mente y la venganza ciega tu corazón. Su mente hizo una estrategia, engañó, mandó a llamar a Abner y Abner estaba frente. Abner, déjame hablar contigo. Lo sacó de Hebrón porque en Hebrón no puedes matar a las personas. Le llevó fuera, estaba planificado y ahí tomó, ¿qué dice? Venganza. Así que lo hundió con una daga por la quinta costilla y lo mató. Lo mismo que Abner hizo con su hermano, lo mismo hizo con Abner. Wow. Vamos a ver un poquito más. Versículo 28. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos, ¿qué? Inocente. Igual que Fujimori, ¿verdad? Soy inocente. Una vez más, 28. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos, ¿qué? Inocente de la muerte de Abner, hijo de Ner. Versículo 29. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre. Que nunca falte su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. Ok, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Tres cosas que podemos ver lo que está diciendo David a todas las personas que han sido involucradas. Tres cosas o tres acciones básicamente que David va a estar diciendo a Joab y a todas las personas que se han involucrado. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primeramente, que David confesó públicamente que es ¿qué? Inocente, ¿ok? Dos, pronunció una maldición. ¿Y cuál es la maldición? Que recaiga este castigo sobre ¿qué? Su propia familia. Y tres, lo que vamos a ver en los siguientes versículos, va a ordenar que hagan duelo por la muerte de Abner. En pocas palabras, a David no le gustó la acción de su general y que esto una vez más va a traer consecuencias más adelante. Vamos a leer de largo el versículo 31 al 39 y al final vamos a estar viendo unas aplicaciones muy buenas, ¿ok? Y vamos a ver que David va a dirigir el duelo por Abner, ¿ok? Versículo 31 dice así: David por su parte llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo: rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de ¿quién? De Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Abner fue sepultado en Hebrón y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? ¿No tenías las manos atadas ni los pies encadenados? Caíste traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue, y más aún si rompo mi promesa de no comer antes que se ponga el sol. Versículo 36. Cuando el pueblo supo la decisión de David, lo celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo:
¿Se dan cuenta que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruya, son muy violentos. Sé que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Una vez más, David está ¿qué? Dolido por la muerte de Abner. Ya saben quién es el culpable. Pero lo que quiero enfocarme ahora en este momento es que primeramente David no quería que dentro de su reino que iba a ser establecido no haya mucha violencia interna. Y David termina diciendo también, ¿no? David creía que realmente que la venganza no pertenecía al hombre, sino pertenece a ¿quién? A Dios. Y una vez más, no dejes que la venganza ciegue. No dejes que la venganza te ciegue. ¿Qué pasó con, cómo se llama el general, una vez más, de David? Joab. La venganza lo cegó los ojos y lo cegó el corazón. Una vez más, no dejes que la venganza te ciegue. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros aplicamos esta verdad ahora en nuestros tiempos al ver esta historia? Es muy simple, ¿ok? ¿Tienes algo contra una persona? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Tienes ira y rencor contra alguien? ¿Quieres que se haga justicia, escucha, a tu manera? ¿O tienes ganas de hacer ojo por ojo, diente por diente? Si tienes algo en esto, en tu corazón tienes ganas de hacer venganza contra alguien. En la ley dice, no matarás. Y Jesús dijo, si tú te enojas con tu hermano, ¿qué dice? Ya lo mataste. ¿Dónde? En tu corazón. Una vez más, pastor, le he visto en el mall y créame cómo le odio a esta mujer. Ya lo mataste a tu suegra. No hablemos de suegra, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido odio o rencor contra alguien. La letra de la ley, no mates. El espíritu de la ley, ¿qué dice? Si tienes rencor, ¿dónde? En tu corazón, ya lo mataste. Y yo creo que todos aquí en algún momento hemos matado a alguien. Porque no creo que no hay ninguna persona que no ha tenido odio y rencor en su corazón contra alguien, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué aplicación podemos ver nosotros. Una vez más, no dejes que la venganza ciegue tu corazón y tu mente. Romanos 12, versículo 19. La palabra de Dios dice así, no tomen venganza, hermanos míos, dice Pablo, sino dejen el castigo en las manos ¿de quién? Del pastor. Fuera de aquí, ¿verdad? Sino en las manos de Dios, porque está escrito, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? El Señor. Una vez más, dejen el castigo en las manos ¿de quién? De Dios. Ok, tengo 5 minutos más y con esto voy a cerrar. En este mes de enero se cumple 67 años de la muerte de unos misioneros que vinieron por primera vez al Ecuador. Vinieron 5 misioneros americanos, ¿verdad? Y ellos querían compartir el evangelio en una comunidad indígena o una tribu llamado, quiero pronunciar bien, Huauroni, en el Ecuador, en el norte del Ecuador. Ellos querían compartir el evangelio en este lugar. Lo cierto que las estadísticas dijeron que esta tribu era una tribu que mataba a las personas. Pero estos misioneros americanos fueron a este lugar. Llegaron en avioneta, se bajaron. Al instante que ellos se bajaron, les descuartizaron, lo mataron. Ustedes pueden ver sus nombres ahí por el internet. Nate Saint y Jim Elliot.
Son los dos misioneros reconocidos que llegaron a este lugar, eran 5. Los mataron a todos, esta tribu. Pero la historia no termina ahí, la historia se pone más interesante. Después de haber muerto estas personas, sus esposas, sus hijos y sus hermanas vinieron a esta tribu y compartieron el amor de Dios. Y la persona que mató a su esposo y 5 hombres entregaron su vida a Cristo. Pero la pregunta aquí viene, ¿cómo es posible que la esposa, la hija y las hermanas vengan a una comunidad a compartir el evangelio a estas personas que han matado a sus propios familiares? ¿Tú lo harías esto? Imposible, ¿verdad? Haríamos ojo por ojo, ¿verdad? Pero estas personas no hicieron esto. ¿Qué es lo que ellas están demostrando esto? El amor de Dios en perdonar a las personas. Cierto periodista le preguntó a Elizabeth Elliot, ¿cuál es la clave del perdón por lo cual ustedes han perdonado a esta tribu? Y ella respondió, la clave para el perdón está en entender cómo Dios nos ha perdonado. La clave del perdón es entender, ¿qué dice? Cómo Dios nos ha perdonado. Y eso es la pregunta para nosotros. Si nosotros no podemos perdonar a las personas que nos han hecho un agravio, tú necesitas recordar lo que Jesucristo te ha perdonado. ¿Qué tanto te ha perdonado? Él limpió todos tus pecados, todas tus faltas en la cruz. Y tan solamente recordar esto debe quebrantar tu corazón y está apto para poder perdonar a tu prójimo. Pero aquí viene la aplicación para nosotros. Alguien preguntaba acerca del perdón. Cuando hablamos de perdón o de perdonar a alguien, ¿quién viene a tu mente? Todos tenemos a alguien a quien perdonar, ¿verdad? Cuando se trata de perdonar en estos momentos, ¿quién viene a tu mente? ¿Tu amigo? ¿Tu vecino? ¿Tu familiar? ¿Tu esposa? ¿Quién viene a tu mente en ese momento? Y si ya tienes el nombre de la persona, ¿qué harás ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Pastor, estaba lindo la prédica. No, eso dejemos de lado esto. No, pero ¿qué harás tú saliendo de aquí? Ese es el problema de nosotros como cristianos. Recibimos información, pero no transformación. Sabemos que nosotros debemos ir a esta persona a pedirle perdón, pero no lo hacemos. ¿Qué harás tú ahora? ¿Quieres vengarte de lo que te hicieron? Sí, pastor, estos amigos me hicieron mal. Mi vecino, me cortó la luz y el agua y quiero matar a esta persona. O familiares. Mira, pastor, tú no sabes lo que me hizo él. Me llevó todo el terreno y quiero de una vez que el trueno viene y se lo lleve. ¿Verdad? Entonces, amigos, como cristianos, ¿cómo debemos de proceder? En pocas palabras, ¿qué debo hacer para yo poner en práctica esta enseñanza que nosotros estamos viendo? Si hay venganza en tu corazón, ahí está. Si hay venganza en tu corazón, aquí están las 3 aplicaciones. Detente y deja de enfocarte en la herida y en la persona que te lastimó. Páralo. Detente por un momento. Piensa, pastor, este me lastimó. Sí, pero déjalo ahí y enfócate realmente en los planes que Dios tiene para tu vida. Esto es lo que te hizo la persona, pero esto es el plan que Dios tiene para ti. Si tu enfoque está aquí, perdiste. Pero si cambias tu enfoque aquí, en los planes que Dios tiene para ti, tu corazón va a sanar. Entonces, ¿qué? Detente y deja de enfocarte en la herida. Enfócate en el plan de Dios para tu vida. ¿Estás listo para dar este paso? Yo creo que sí, ¿verdad? Número 2, debes de renunciar al derecho de vengarte. Romanos 12:19. Dice así, no traten de vengarse de alguien, sino esperen que Dios tome el control. Wow. Esperen que Dios tome el control. En pocas palabras,
pon en las manos de Dios y no en tus manos o en tu propia lógica. Tercera aplicación, debes aprender a responder el mal con el bien. Si te ha hecho el mal, respóndale ¿qué? Con el bien. Pastor, me ha dado una cachetada, yo tengo que darle 2. No hagas esto. Respóndale con el bien. Y de hecho el Señor dijo en Lucas 6:27, amen a sus enemigos. Escucha bien, amen ¿a quién? A sus enemigos y hagan el bien a quienes los odian. Bendiga a quienes lo maldicen y oren por quienes lo maltratan. La mejor manera de poder entender que tu corazón ha sanado contra tu enemigo es cuando tú empieces a orar por él y empiezas a decirle, Dios, bendícele a esta persona. Y número 4, rescata a tu enemigo con las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio nos ayuda a perdonar, hermano. De hecho, en Romanos, en 2 Corintios 5:18, nos dice el Señor que Él nos entregó a nosotros el Evangelio de reconciliación. Tú y yo tenemos el Evangelio de reconciliación para tu enemigo. En vez de pagarle mal, tú dale el bien. ¿Y cuál es el bien? El Evangelio. En perdonarle todo a Él y que Él pueda ver que tú no tienes nada en tu corazón. Decir, ¿sabes qué? No te odio. ¿Por qué no me odias? Porque Cristo me perdonó mi pecado. Y yo te entrego a ti el Evangelio, las buenas nuevas que puede transformar tu vida. Y aquí está Romanos 12:19 una vez más. Nunca tomes venganza por ti mismo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo lo pagaré. Dios es el juez. De hecho, Dios es el único juez justo. El único que conoce mi corazón y tu corazón. La venganza es del Señor, no es nuestra, es de Él. No actúes como Dios. No seas indiferente con tu prójimo. Recordemos que cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios un día por cada una de nuestras acciones. Nuestro llamado es a quitarnos del medio y dejar a Dios que sea el juez y no tú. Entonces, hermano, pidamos a Dios que nos dé un corazón perdonador y no vengativo. Seamos humildes para aprender a vivir en esta vida perdonando a los demás. No hagas la venganza. Estamos viviendo ahora en un momento crítico en el Perú, ¿verdad? Que estamos listos para vengarnos con un policía, el policía con el otro. ¿Y dónde están nosotros como cristianos? Estamos llamados para hacer la paz, pacificadores. Dios es juez, tú no lo eres. Deja al Señor que sea Dios y Él sabe lo que hace. Nuestra posición de nosotros es, ¿sabe qué? Perdonar. ¿Y dónde inicia? Inicia en tu hogar, inicia con tu vecino, con tus amigos. Da el primer paso de acción. No salgas de este lugar diciendo una vez más, pastor, gracias por la enseñanza. Quiero que vengas el próximo domingo y me digas, pastor, a la persona que quería matarlo, lo he perdonado. Y ese momento vamos a orar juntos, ¿verdad? Porque de eso se trata realmente, por lo cual estudiamos la palabra de Dios, ser transformados por ella. Amén. Amado Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra, Señor, siempre tiene algo que decirnos. No debemos actuar como el general Joab, tomando venganza por uno mismo. Dios, tú tienes el control, tú sabes lo que está pasando en el Perú y en todo el mundo, Señor. Señor, quiero orar específicamente por cada una de las personas que están presentes aquí, Señor, que de una u otra forma han sido afectadas por un amigo, un prójimo, un familiar, Señor, que quizás están aquí siendo tocados por tu Espíritu Santo, Señor, pero que no quieren dar el paso de ir a perdonar. Señor,
seas tú una vez más hablando en la vida de ellos. Y una vez más, Señor, perdónanos a nosotros porque no hemos actuado representándote bien en esta tierra, Señor. Y hoy, Señor, tú nos has mostrado que la venganza no es nuestra, sino es tuya, Señor. Actúa tú con justicia, Señor, porque tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, y todos decimos, amén.